Malvinas Causa Central, una de nuestras columnas principales es la de Pensamiento Nacional, otra columna es Revisionismo Histórico, en este caso Pensamiento Nacional a cargo del docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en Ciencias en Comunicación, sociólogo, autor de 4 libros sobre Forja, Volver a las Fuentes, sobre la Guerra de Paraguay y sobre las Fuerzas Armadas. Pues Juan, como siempre, si quiere profundizar algo de alguno de sus libros, lo puede hacer también, pero, insisto con esto, en las redes sociales encuentran el trabajo de nuestro amigo, columnista de Malvinas Causa Central, Juan Godoy. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Ya cerrando el año, Juan, estamos cerrando. Yo pido a veces disculpas porque también, y esto lo quiero aclarar, sabemos que hay muchos y muchas que nos escuchan, ya sea a través de Spotify o YouTube, pero también hacemos radio. Nosotros es por lo menos donde iniciamos la transmisión, después subimos en las redes sociales, por supuesto, pero bueno, siguiendo la lógica del programa de radio, estamos cerrando el año, Juan. Desde el año pasado de la temporada anterior venimos tratando en Pensamiento Nacional a distintos militares. Hace poquito has hecho una columna sobre eh, Perón y la formación militar de justamente Juan Domingo Perón. Para meternos en esta segunda parte que había quedado aclarada en aquella primera columna sobre la formación militar de Perón, ¿querés hacer una introducción o cómo nos metemos en el tema? Bien, sí, nos vamos metiendo, digamos, porque veníamos haciendo un recorrido en la primera parte de la columna. Veníamos haciendo un recorrido un poco en orden cronológico de esa formación militar de Perón, ¿no? Yo iría a seguir en ese mismo recorrido cronológico. Nosotros habíamos terminado comentando un poco los apuntes de historia militar de Perón, ¿sí? Eh, que esos del año 32. Entonces, la idea sería seguir a partir de ahí. Nosotros comentamos un poco los apuntes, un texto fundamental que sirve, digamos, como base para los estudiantes, para que no tomen apuntes. Y también esto le va dando a Perón una difusión de las ideas y una difusión también como de su persona al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo. Luego, tiempo después, va a empezar a tener una impronta hacia afuera de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Y Perón, que escribe, insisto, escribe bastante, escribe en revistas y demás, entre el año 33 y el 34 edita 2 tomos de un libro que es La Guerra Ruso-Japonesa 1904-1905, y luego, en los otros 2 años que le siguen, edita primero una memoria geográfica del territorio de Neuquén, y que tiene un anexo, que es una toponimia de la etimología araucana, ¿no? El título es Toponimia Patagónica de Etimología Araucana, una suerte de diccionario, ¿no? Digamos. ¿Y esto por qué? Sobre todo estos 2 últimos textos, ¿no? Digamos, esta geografía del territorio de Neuquén y esta toponimia araucana. ¿Por qué digo, estamos en la Patagonia? En la anterior parte de la columna habíamos nombrado que Perón, bueno, que vive un tiempo en la Patagonia, de chico, ¿no? Luego va a viajar mucho a la Patagonia, la va a recorrer varias veces. Como decíamos anteriormente, Perón recorre el territorio nacional, es un gran conocedor del territorio nacional, y en particular también, insisto, de la Patagonia, que la recorre varias veces, viaja varias veces por la cordillera. Bueno, con esa base de los viajes patagónicos por la cordillera, también en vínculos que tiene con algunos caciques amigos de la región, es que va a ser esta obra, digamos, vinculada a la geografía de Neuquén, y también la toponimia araucana, ¿no? Esto también tiene la intención que a los estudiantes que se forman en la Escuela Superior de Guerra, recordamos, Perón en esa época había sido estudiante
desde el año 26, y luego en la década del 30 es docente de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, la idea es que los estudiantes en su formación, si viajan a la Patagonia, además, bueno, tengan esto como referencia, ¿no? La geografía y también determinadas palabras, determinados lugares como referencia y demás, ¿no? Que esto es importante también si nos ponemos más en contexto, ¿no? Hoy es mucho más fácil con internet, hay más, bueno, en la época, estamos en la década del 30, digamos, el Estado Nacional había llegado a esa región, había tenido soberanía no hacía tantos años, 50 años atrás, pongámosle aproximadamente. Entonces, bueno, el conocimiento sobre el territorio aparece como fundamental, ¿no? Luego, si seguimos este recorrido, en el año 36, Perón hace un viaje a Chile, porque se lo había designado como agregado militar de la embajada en Chile, ¿no? Acá hay algunas cuestiones vinculadas al arbitraje, algún arbitraje sobre las islas del Beagle, del canal de Beagle, y también hay una idea que Perón estudia ahí del trazado de un ferrocarril trasandino, ¿no? En Chile hay cierta tensión por estas cuestiones, sobre todo por las cuestiones limítrofes, no obstante Perón tiene un buen recibimiento y entabla vínculos con diferentes personalidades, vínculos estrechos y demás, e incluso en las Fuerzas Armadas chilenas, las obras estas de Perón, que nosotros veníamos comentando desde la anterior parte y comentaba recién, son bastante, son estudiadas, digamos, fuertemente, en realidad son por las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no? Bueno, desde ahí Perón entonces, insisto, también conoce Chile, conoce la realidad chilena, algo que va a tener una impronta muy fuerte luego en los gobiernos de Perón, donde va a plantear la necesidad de una alianza estratégica, ¿no? Entre Argentina, Brasil y Chile. Es como el relanzamiento de una idea en realidad que había lanzado un brasilero ya en la primera década del siglo XX, ¿no? Perdón, Juan, ahí también Pero, el brasileño este que hace mención también era militar, que hacía de esta alianza, o venía más. no, es el fundador como de las relaciones exteriores brasileras, ¿no? Es el Barón de Río Branco, es el personaje, ¿no? Esto es en el 10, 12 aproximadamente. Bueno, en ese momento la idea no llega a concretarse, no llega a avanzar muy fuertemente. Perón en su gobierno después lo retoma y lo relanza como un nuevo, digamos, ABC, ¿no? Interesante. Esa cuestión. Déjame agregarte esto, Juan. Después también alguien que estudia mucho esas relaciones es Moniz Bandeira, las relaciones Argentina-Brasil, ¿no? Como que también tiene mucha influencia en lo que es Cancillería de Brasil, las relaciones internacionales, pero como también hay un vínculo permanente, porque hay muchos militares de Brasil que toman a estos autores para sus relaciones internacionales, pero que cómo van siguiendo una línea, por lo menos en Brasil, de esto, porque estás hablando de 1912, Moniz Bandeira falleció hace unos años atrás, pero tiene, podríamos decir, una influencia más actual, sigue toda una línea. Inclusive Moniz Bandeira estudia mucho las alianzas que se empieza a dar entre lo que era la dictadura, la última dictadura en Argentina y la última dictadura en Brasil, y cómo eso preocupó al Pentágono, ¿no? Pero qué interesante, por lo menos para dejarlo planteado, que hay una línea en común en Brasil de continuidad de eso, de las relaciones en Argentina. Quizás ahora en este último tiempo se rompió, pero había una continuidad. Sí, tal cual, digamos, ¿no? Digamos, Moniz aparece como un personaje fundamental para comprender como estos vínculos argentino-brasileros, fundamentalmente, ¿no? Un investigador absolutamente destacado, ¿no? Y bueno, Perón desde Chile también va a observar, y esto es importante para nosotros, va a empezar a observar, estando en el exterior, digamos, la influencia británica en nuestro país. Digamos, ya
a veces, claro, uno cuando está afuera, cuando está adentro, por ahí, por los diversos mecanismos de la colonización pedagógica, de ocultamiento del entramado dependiente, bueno, a veces es más complejo verlo que estando fuera e interesado sobre las cuestiones nacionales, Perón empieza a observar esa influencia porque estamos en los años de la década infame, ¿no? Estamos en los años ya que se había firmado el pacto Roca-Runciman, ese estatuto legal del coloniaje, ¿no? Perón empieza a observar entonces esta influencia en Chile, luego también cuando viaje a Europa, ya al fin de la década del 30, esto también se va a dar, lo voy a nombrar después, lo voy a mencionar después. Perón va a ser ascendido a teniente coronel, también es nombrado agregado aeronáutico. Algunos dicen que el viaje a Perón, de Perón, digamos, a Chile, la real intención es una tarea vinculada a recabar información en torno a la organización de las Fuerzas Armadas chilenas, cuáles son los planes estratégicos, cuáles son los proyectos territoriales para con la Argentina, y Perón, estando en Chile, envía varios informes hacia la Argentina, ¿no? Bueno, es un poco eso lo que refieren los biógrafos, ¿no? Perón ahí entabla relación con Ibáñez del Campo, que luego va a coincidir el gobierno cuando Perón es presidente, va a coincidir con la presidencia de Ibáñez, y en Brasil coincidía con la presidencia de Vargas, ¿no? Que bueno, después se suicida y también eso lleva un poco a la frustración de ese relanzamiento del ABC que nombrábamos recién, ¿no? Y también Perón en Chile va a fortalecer más aún su conciencia en torno a la Patagonia, el interés estratégico, ¿no? Yo había nombrado en la anterior parte de la columna que tenía una fuerte influencia de uno de sus maestros en torno a la Patagonia, que era José María Sarobe, y también tiene influencia de otro militar que es Nicolás Acame, sobre la cuestión patagónica, ¿no? Por entonces también Perón publica un trabajo, son algunos artículos sobre la campaña de San Martín, ¿sí? O sea, estudia la estrategia de San Martín, digamos, la conformación de ese ejército para la emancipación de la patria grande. En el año 39 publica en la biblioteca del oficial, esta biblioteca que es fundamental para esta generación militar en torno a su formación y la formación de una conciencia, digamos, en torno a diversas problemáticas. La biblioteca del oficial es fundamental en ese sentido, como determinadas revistas que también circulan en la época. Perón edita las operaciones militares en 1870 en colaboración con Rodge, ¿no? Es un libro sobre la guerra franco-prusiana, ¿sí? Como vemos, Perón tiene una bibliografía, digamos, una cantidad de libros escritos importante antes de llevar al gobierno. Y es interesante que luego Perón también en el gobierno escribe artículos en un diario con un seudónimo que es Descartes, en el diario Democracia, ¿no? Y luego en el exilio Perón escribe también varios libros, digo, Perón siempre tiene la escritura muy presente, ¿no? Por Perdón, entonces Juan, también... ahí con Perón, además así también tomás, aprovechás y tomás el mate. Perón en ese diario escribía con Jorge Abelardo Ramos, digamos, no es que escribían juntos, quiero decir que las publicaciones salían de ambos. Víctor Ramos, Jorge Abelardo Ramos también con un seudónimo. Tal cual, que era Víctor Almagro, por eso ahí venía Claro. el Víctor Almagro. Víctor Almagro. Se compilan en un libro los artículos, tanto los de Perón, que están como Descartes, como los del Colorado Ramos, también de octubre a septiembre, creo que es el Sí, título, ¿no? Sí, sí. de octubre a septiembre, ahí está. Cuestión, entonces, también en esa época hay algo fundamental, que es que en el 39 mismo, Perón viaja a Europa. Perón elige como destino, cuando le encargan esta misión, elige
Italia, ¿no? Perón, que hablaba varios idiomas, hablaba el italiano, lo hablaba a la perfección. Esto también sirve para decir, bueno, elijo Italia como destino, ¿no? También tiene una admiración y demás, ahí por Italia, digamos, y determinadas cuestiones. Y bueno, y Perón ahí recorre también, el territorio italiano lo recorre en su totalidad, básicamente, en 3 ocasiones. También recorre varias veces varios países europeos. Quiero decir, si nosotros vamos recordando también lo de la columna anterior, es decir, que Perón había viajado al norte, Perón había estado, no sé, en Santiago del Estero, había estado en Santa Fe, en Chaco, varias veces recorre la Patagonia, la zona cordillerana, había estado en Mendoza, o va a estar en Mendoza, mejor dicho, había viajado a Chile, vive en Chile, digamos, un par de años, ahora viaja a Europa, recorre Europa varias veces. ¿Qué quiero decir? Perón tiene en esto de su formación, la cuestión de ver la realidad aparece como fundamental también, le traza su pensamiento y su conciencia. Perón dice, que bueno, cuenta esto que viaja a Europa con esta misión y dice, claro, a mí me sirvió mucho el viaje porque yo no miré con ojos de turista. Y él dice, si uno viaja y no mira con ojos de turista, puede aprovechar muchas veces, digamos, como el conocimiento que uno tiene a través del recorrido, de los viajes, de entablar relaciones, conocer otras culturas, lo que fuera, ¿no? Los sociólogos hablan en ese sentido dicen que hay un síndrome que es el síndrome del turista, lo llaman, que es como cuando vos entras en el dispositivo turístico, ¿no? Que te muestran como una Claro, visión muy sesgada del país donde vos vas, ¿no? está armado todo eso, toda la parte turística, ¿no? Digamos, para mostrarte ciertas cuestiones, digamos, te muestro, mira, es así, te llevan, por ejemplo, no sé, a comer, supongamos en Argentina, a comer el asado, una pizza, y bueno, ahí está, recorrer ciertos A puntos de ver, Buenos Aires y ya está. tango, ¿no? Claro, exactamente. Caminito Un en la folclore, ¿no? boca, claro. Entonces quizás el turista se lleva una imagen como muy parcial, muy sesgada de lo que es nuestro país. En ese caso, bueno, esto pasa. Bueno, en ese sentido, Perón dice, bueno, sí, mira, con ojo de turista aprovecha mucho el viaje, ¿no? Perón se desempeña en la división alpina tridentina, esto es en Véneto, también vive en Roma, también pasa cerca de la frontera con Suiza, donde se incorpora cuando se incorpora a una escuela militar alpina también. Y esta experiencia de Europa aparece muy reflejada sobre lo que quería terminar en la segunda parte de hoy, que es la conferencia que él da cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en el año 44. ¿Sí? Y en esta experiencia, Perón hace cursos de economía, de sociología, de ciencia política, de derecho. En Turín charla mucho con organizaciones sindicales y ahí se interioriza también en el funcionamiento de las comisiones internas, entre otras cuestiones. También en Milán asiste a cursos sobre sindicalismo, y ahí también Perón es muy probable que comienza a observar la realidad dependiente de la Argentina, al igual que de lo que decíamos en Chile, ¿no? Porque Scalabrini cuenta que viaja más o menos por la misma época, en un momento a Europa, en realidad, bueno, viaja medio exiliado, digamos, ¿no? Porque había tenido cierta participación en el levantamiento de Paso de los Libres, pero no me quiero ir por las ramas, pero Scalabrini dice, uno abría los diarios europeos y referían a Argentina prácticamente como una casi colonia británica, ¿no? Entonces seguramente Perón ve los mismos diarios, ¿no? Y empieza a observar esta influencia. Y no solo eso, Perón lee, estando en Europa, los cuadernos de Forja, de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, donde estaba Jauretche, Scalabrini, Homero Mansi y demás, y donde se denunciaba todo el entramado dependiente de la Argentina, ¿no? Estos forjistas que decían, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre.
Julián Di Castro dice que Perón también lee, estando en Europa, los cuadernos del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la que lideraba Víctor Raúl Haya de la Torre. Allá lejos y hace tiempo nosotros hicimos una vez una columna sobre Haya de la Torre, que creo que Claro, se ve por... en Perú, lo ponemos en contexto en Perú. Ahora, le en Perú. llegaba, a Perón le llegaba en esa formación, Forja le llegó en Europa, mirá, estando Le llevó allá. en Europa, tal cual. Resulta que, muy rápida la anécdota, Homero Mansi tenía unos militares que vivían encima de su casa, él vivía por la calle Oro, y él le daba los cuadernos de Forja. Y estos militares le pedían un cuaderno más, digamos, algunos cuadernos más, para enviárselo a un coronel que estaba en Europa. Ese coronel era justamente Juan Domingo Perón, ¿no? También Perón pasa por Berlín, ahí observa el desarrollo muy fuerte que venía teniendo Alemania, pasa por Hungría, por Francia, por toda la costa dálmata, está presente en la Plaza Venecia cuando Mussolini declara el ingreso de Italia a la guerra, estudia a un historicista que es Giambattista Vico, alguien sobre quien Fermín Chávez tiene muchos estudios, se entrevista con el Papa Pío XII en 2 ocasiones, antes de ir, o sea, cuando está ahí, antes de irse lo vuelve a visitar, y prepara un informe muy detallado de lo que vio, lo que vivenció en Europa cuando regresara a la Argentina. Antes de regresar a Argentina pasa por Madrid, y ahí observa de primera mano el drama de la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, esto va a calar muy profundo en la conciencia de Perón, porque en el 55 cesa el recuerdo que le va a venir con esto de prefiero el tiempo a la sangre, ¿no? El barco donde viene Perón pasa por Lisboa, luego por Brasil, donde permanece unos días antes de volver a la Argentina. Ya estamos entonces en los inicios del año 41, y se dice que Perón, por esa época, refieren algunos biógrafos, que es donde ya tiene decidido claramente el camino de la necesidad de la transformación de la Argentina, ¿no? Está convencido ya de la necesidad de una nueva legislación laboral, está convencido ya de la necesidad de romper la dependencia con respecto a Gran Bretaña, y Perón tiene entonces una visión que nosotros podríamos caracterizar como un fuerte nacionalismo con un fuerte contenido popular, un protagonismo central de los trabajadores, la necesidad de avanzar en la soberanía, en la independencia, ¿no? Bueno, todo esto Perón cuenta de su experiencia europea. Algunos dicen que esto inquieta a varias personas y lo destinan a Mendoza, donde va a estar como un poco castigado, dicen algunos. No sabemos si es así, pero bueno, puede ser. Lo destinan al centro de instrucción de montaña, ahí en Mendoza, ¿no? Y va a estar en Cuyo hasta marzo del año 42. A fines del 41 había ascendido ya a coronel, ¿sí? No, Y perdón, Juan, ahí cuando lo mandan a Mendoza, él no tiene una participación en lo que es la formación de justamente ese curso de montaña, porque muchas veces también se dice eso, que cuando vuelve ahí se crea toda esta parte de montaña, más allá de que es sí, tal cual, como penitencia o como para tenerlo alejado tal de... cual. Exactamente, es tal cual vos decís, Juan, un poco con la experiencia de estos cursos, ¿no? De montañismo, que había participado en las divisiones en Europa, es que se va a conformar acá la división de montaña, ¿no? En nuestro país. Ahí agrego esto último, ahí conoce a Enrique Oliva. Enrique Oliva cuenta que se le desatan los cordones para esquiar, ¿no? Y el que lo ayuda a acomodarlo es justamente Juan Domingo Perón, y a partir de ese momento empiezan cierta relación. Bueno, esto lo encuentran también en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas. Juan. Buenísimo. Y bueno, y ahí también empieza a vincularse con determinados militares. Él, insisto, permanece ahí hasta marzo del año 42. Y estos militares con los cuales él comienza a vincularse,
varios de ellos van a ser los que conformen el grupo Obra Unificación, ¿no? Que es el GO, ¿no? Formalmente se dice que el GO se conformó formalmente, insisto, si bien venía un poquito antes, se conformó el 10 de marzo del año 43, según refiere Enrique Pavón Pereira. Este grupo que tiene entre sus objetivos, digamos, forjar la unidad del ejército, empieza a tener la idea de un programa nacionalista en lo económico, la idea de dar por terminada esa década del 30, esa década infame, terminar con el fraude electoral, ¿no? Un grupo desde ya que tiene muy diverso y demás, donde Perón va a dar determinadas batallas contra militares liberales, contra militares pronazis, como puede ser el caso de Perlinger, y Perón en el periodo que va del 43 al 45-46, digamos, va a dar un conjunto de batallas, hay un autor que nombra como 10 batallas, una cosa por el estilo, y las va desarrollando, y las va a ganar todas, digamos, ¿no? Va a ir desplazando a todos los sectores liberales, aliadófilos, germanófilos y demás, en pos de la posición de él y el grupo más cercano, que es una posición nacional, ¿no? De un nacionalismo popular, con una idea ya de justicia social y demás. La proclama del 4 de junio del 43 de la Revolución, que viene a empezar a dar por terminada la década infame, la escribe Perón seguramente, según refieren también los historiadores, probablemente con ayuda de Montes, ¿sí? Ahora bien, dos cosas más y hacemos el corte, ¿no, Juan? Dale, dale. Dos cosas más cortitas. Avanzo un poco y después retrocedemos nuevamente en el tiempo, ¿no? Perón ya durante su gobierno, ¿no? Bueno, el 43, recordamos, 17 de octubre, en el 45, ¿no? Eso desemboca en el proceso electoral, elecciones en febrero del 46, Perón va a asumir como presidente en el 4 de junio de 1946, ¿sí? Y allí Perón, todas estas ideas que venía desarrollando y demás, las va a plasmar en su gobierno, ¿no? Si a nosotros nos interesa en este caso la cuestión militar, voy a nombrar 2-3 cuestiones. Una es que va a apuntalar muy fuertemente lo que es fabricaciones militares que se había creado en el año 41 en el gobierno de Castillo. Los hartos hornos Zapla se fundan en octubre del 45 justamente, un poquito antes de que Perón ya sea presidente, pero Perón ya era ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión Social. En el 51, ya durante el gobierno de Perón, se funda un segundo alto horno de acero, ¿no? En el 47 se hace el Plan Siderúrgico Nacional, el Plan Sabio. También se hace una planta de laminación en el año 52. En el 47 se había fundado Somisa. Se le da un gran impulso a la fábrica militar de aviones de Córdoba, que se había fundado allá por la década del 20. También se conforma IAME. Nosotros todo esto charlamos cuando hicimos una columna sobre Juan Ignacio San Martín, que va a ser el director justamente de IAME, donde se desarrollan autos, motocicletas, ¿no? Y demás. También se hace una fábrica de explosivos, fábrica naval de explosivos en Azul, que es conocida, que es Fanazul. Luego va a pasar a ser una fábrica de pólvoras y explosivos. En el 53 hay algo central que es la inauguración de Astilleros Río Santiago, ¿no? Una empresa fundamental. Luego se va a crear AFNE, que es Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado, donde se integran Río Santiago y Fanazul. También Perón crea
la Comisión Nacional de Energía Atómica, y eso es en el año 50, el CENEA, o la CENEA sería, y en el 48, 2 años antes de esto, Perón había hecho una ley de defensa nacional, que se llama Organización de la Nación en Tiempos de Guerra. Esta básicamente es la primera ley de defensa nacional de nuestro país, donde se cristalizan todas estas ideas que nosotros veníamos nombrando. Al otro año, Perón crea el Ministerio de Defensa. Primero, por primera vez en Argentina, hay un Ministerio de Defensa, y no solo en la Argentina, sino es el primero de América Latina, es el primer país que funda un Ministerio de Defensa. Digo. Esto por nombrar algunos de los proyectos que Perón va plasmando en su gobierno en torno a la cuestión militar. Juan Godoy nos está hablando justamente sobre la formación militar de Perón y también sobre el momento donde Argentina se impulsaba como país independiente, ¿no? Con todo esto que está enumerando Juan, justamente para romper las cadenas que nos dominan. En Malvinas, Causa Central, vamos a un tema musical y continuamos con la columna. Juan Godoy, doctor en Ciencias en Comunicación, sociólogo, autor de 4 libros. El último publicado es justamente sobre las Fuerzas Armadas, un periodo de las Fuerzas Armadas muy interesante, es su tesis doctoral, donde Juan lo trabajó para publicarlo luego también como libro, lo recomiendo mucho. Hemos realizado la presentación del libro, está en canal de YouTube del Observatorio Malvinas, de la UNLA, por supuesto. No solo está la presentación del libro de Juan, donde en la misma participaron tanto el director del observatorio, el combatiente de Malvinas, César Trejo, también quienes escribieron el prólogo, el general Paleo y Aritz Recalde. No solo está la presentación del libro de Juan, lo cual recomendamos muchísimo, sino también están todas las columnas que Juan viene realizando desde la temporada anterior, que venimos realizando a distintos autores militares, digo autores o referentes militares, ¿no? que han planteado un proyecto, han dejado una huella en lo que es tanto la formación militar en alguna parte del periodo importante, pero sino también un legado, que no es solo Sabio, Mosconi, que quizás son los conocidos. Juan ha tocado también desarrollado y nos contó la historia de el general Baldrich, el coronel Cernadas y tantos otros que han sido tan importantes para la formación de Perón, sino también para ese ejército nacional, popular, latinoamericanista, que fue antes del 55. A partir del 55, el Pentágono se encargó bien de que no surjan más estas corrientes militares y ha tenido una influencia muy importante. Cuando el Pentágono no podía influir, después lo podemos discutir, pero estoy haciendo una caracterización muy burda, ¿no? Han salido estos militares que Juan viene contándonos aquí en Malvinas Causa Central, como también en su libro, el cual recomiendo muchísimo. La columna anterior, Juan nos habló sobre la formación de Perón militar desde sus comienzos, de su ingreso al colegio militar, cómo va su vida militar en esa primera parte, ¿no? Y esa formación que va tomando Perón hasta su ingreso a la escuela de guerra, que son partes donde los militares para ir ascendiendo deben hacer. Y ahora, en esta primera parte de la segunda columna sobre la formación militar de Perón, nos habló sobre el viaje de Perón a Europa, también a Chile, y luego toda esta industria que ha hecho Perón en nuestro país, ¿no? Porque en definitiva fue industria, lo que fuiste enumerando de las creaciones era industria. Digamos, no hay defensa sin industria nacional y no hay país soberano sin industria nacional. Nos quieren seguir imponiendo de ser un país agroexportador. Bueno, a todos aquel que dice ser peronista, escuche, por ejemplo, la columna hoy de Juan. No hay peronismo agroexportador, hay un peronismo industrial que fue lo que Juan nos estaba enumerando. Juan, he hecho un pequeño repaso de todo esto. Quiero agregar también, Juan, y con esto me callo, recordaba de la presentación de tu libro, de las Fuerzas Armadas, que el general Paleo decía que cuando él
estuvo en Europa, también en España precisamente, se veían autores militares argentinos, ¿no? Y cómo él decía, allá los veía y acá no se veían tanto, y cómo también se tiene que empezar a retomar esa línea, ¿no? Que esto le llamó mucho la atención, por eso reivindicaba mucho tu trabajo, para que se empiece a ver también en las Fuerzas Armadas toda esta parte de la historia militar, tan importante y oculta. Pero hoy nos estás hablando, digo, lo traigo porque en un momento hablaste de cómo en Chile se estudiaba Perón, ¿no? También, digamos, como bueno, en España al día de hoy se sigue estudiando autores militares argentinos y quizás aquí no tanto. Esto dicho por Paleo lo encuentran en la presentación del libro de Juan Godoy. Con esto hago silencio y le doy la palabra a nuestro columnista, también la garganta me falla, que nos está hablando sobre la formación militar de Perón. Juan. Bueno, perfecto, Juan, porque ahí eso me da también el pie justo a lo que seguía en esto que vos marcás que es central, es la cuestión de la industria, ¿no? Digamos, la industria militar, que también es parte de de la dinámica, digamos, de hacer dinámica la industrialización general del país, ¿no? Digamos, son como dos caras de la misma moneda. Y fortalecer las Fuerzas Armadas como elemento disuasivo y como posibilidad concreta de ejercer la soberanía, ¿no? Porque claro, si uno no tiene un elemento militar profundamente desarrollado, y tu soberanía, tu autonomía siempre se va a ver recortada en cierto punto, ¿no? Lo mismo que si uno no tiene una industria fuertemente desarrollada, tu autonomía siempre se va a ver, tu autonomía, tu soberanía siempre se va a ver recortada, ¿no? Entonces, en este sentido, esto Perón lo tiene muy claro, digamos, antes de ser presidente. Me interesa también destacar esta idea de los grandes líderes políticos, los que han transformado la realidad, no solo en la Argentina, en América Latina, en otros países, siempre fueron líderes políticos con una profunda formación, digamos, ¿no? Uno puede hacer el ejercicio de pensar en cualquier gran líder político y se va a encontrar con que es un tipo profundamente formado. En Perón esto es clarísimo. Por eso un poco lo que decíamos anteriormente en la primera parte de la columna, el otro día, hace un par de sábados, esto de que Pavón Pereira, biógrafo de Perón, dice, es el hombre del destino. A mí me da esa sensación, claro, cuando uno ve esta biografía de Perón, dice, claro, cómo este tipo no iba a tener el destino de grandeza que tuvo, ¿no? Y en ese sentido, también Perón, en el año 44, es decir, antes de ser presidente también, por eso dije, voy a ir un poco para adelante y para atrás, antes de ser presidente, tiene clara la necesidad de organizar. El peronismo en gran medida es organización, digamos, y planificación, digamos, ¿no? Dos elementos fundamentales. Organización, planificación. ¿Para qué la organización y la planificación? Para romper la dependencia y para poder tener un ejercicio de la soberanía plena de nuestro país, ¿no? Poder, digamos, controlar la estructura económica, poder, digamos, desarrollar una política soberana, poder esa política soberana acompañarla de un elemento fundamental que es la justicia social. La característica popular de ese nacionalismo, ¿no? Y en el 44 entonces Perón crea un elemento de diagnóstico para planificar la economía, porque claro, uno planifica a partir de un diagnóstico. Si uno no tiene diagnóstico sobre su realidad, y es difícil planificar. Entonces Perón, ¿qué hace? Crea una herramienta que es fundamental, que es el Consejo Nacional de Posguerra. Esto lo conforma conjuntamente con Figuerola, y es en base a ese Consejo Nacional de Posguerra que luego Perón, ya presidente, va a encarar lo que es el desarrollo de, fundamentalmente, el primer plan quinquenal. Después hace el segundo plan también, pero estos datos que obtiene el Consejo Nacional de Posguerra son centrales para ese desarrollo. Es decir, Perón piensa la importancia de la planificación, digamos, de la acción política para la vida nacional a través de un cuerpo centralizado, orientado, digamos, a la planificación, y el estudio de un brazo descentralizado
orientado a la ejecución de esa planificación que se había realizado, ¿no? Perón dice, bueno, para esto hay que tener en claro que los objetivos de la nación tienen que ser claros, determinados, tienen que irse interiorizando también en los diversos sectores sociales, es decir, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de la Argentina? ¿No? Eso es también un elemento que nos da cohesión, ¿no? El elemento compartido de un objetivo, tener un objetivo en común, ¿no? Es también lo que da cohesión nacional. Y esto es lo que nos tiene que llamar también a nosotros, es decir, ¿hacia dónde queremos dirigir la Argentina? ¿Hacia dónde? ¿Qué queremos hacer de nuestro país? ¿Qué es lo que se pretende lograr a través del gobierno, ¿no? Entonces Perón ahí habla de la necesidad de aumentar el Producto Bruto Interno, de desarrollar planes de vivienda, salud, trabajo, la integración latinoamericana, fundamentalmente aumentar la producción nacional, dice, generar más riqueza. Y Perón todo esto lo sintetiza bajo una noción que es la noción de Argentina potencia, ¿no? Perón hace énfasis muy fuertemente siempre en el trabajo, digamos, en la necesidad de generar trabajo como elemento también central para la vida política nacional. También Perón piensa en la necesidad de desarrollar una política nacional propia, porque si no siempre vamos a seguir una política desarrollada desde afuera, ¿no? Es evidente que sin independencia económica, la soberanía política es solo una ficción, claramente, ¿no? Si vos no tenés independencia económica, tu soberanía política va a ser una ficción. En mayor o menor medida va a estar recortada. Entonces, el Consejo Nacional de Posguerra es la primera herramienta profunda ligada a una política industrial de la revolución del 43, insisto, liderado, presidido por Perón. Acá, al parecer, hay un vínculo del grupo de Bunge con respecto a Perón. Y Perón dice, claro, nosotros hicimos el Consejo Nacional de Posguerra para que no nos roben como había sucedido después de la Primera Guerra Mundial. Explicado muy sencillamente, Perón dice, durante la Primera Guerra Mundial se generó algún tipo de industria, ¿no? Por la limitación a las importaciones, dificultad del comercio. Bueno, terminó la guerra y volvimos plenamente al modelo agroexportador, cuando se sacó ese elemento externo. Bueno, está terminando la Segunda Guerra Mundial, dice Perón. Nosotros también, se volvió a generar cierto tipo de industrialización. Se empezaron a sustituir algunos elementos que no llegaban, o que llegaban en menor medida. Acá las Fuerzas Armadas actúan como un organismo fundamental, etcétera, etcétera. Y Perón dice, ¿cuál es la preocupación? Que termine la guerra ahora y volvamos plenamente al modelo agroexportador. Perón dice, eso es lo que no tiene que pasar. ¿Qué hay que hacer? Hay que apuntalar esas industrias, hay que desarrollarlas. ¿Para qué? Para dejar atrás el viejo país pastoril, digamos, que solo produce materias primas, y desarrollar fuertemente nuestra industria. Hay que proteger esas industrias, porque las industrias cuando nacen son como los niños, que hay que acompañarlos, no hay que llevarlos de mano hasta que se pueden desarrollar solas, ¿no? Entonces, en ese sentido también el impulso que da Perón a la industrialización. El Consejo Nacional de Posguerra tiene una multiplicidad de comisiones, de subcomisiones, que están integradas no por académicos y demás, sino fundamentalmente por sectores vinculados a cada sector, ¿no? Digamos, en el Consejo Nacional de Posguerra hay militares, pero también hay empresarios, hay trabajadores, digamos, ¿no? Todos vinculados al sector que refiera esa comisión. ¿Por qué? Porque Perón piensa, claro, son los que conocen la realidad de primera mano, son los que saben cuáles son sus problemas, ¿no? Y uno quiere saber cuáles son los problemas de los trabajadores ferroviarios, bueno, lo mejor es, piensa Perón, preguntarle a los trabajadores ferroviarios cuáles son sus problemas, qué se puede desarrollar, bueno, y demás, ¿no? Entonces, este Consejo Nacional de Posguerra, que si mal no recuerdo ahora, de agosto del 44,
resulta una herramienta fundamental luego para la planificación. Y ese Consejo Nacional de Posguerra se articula muy fuertemente se vincula a un discurso que Perón había dado unos meses antes, que es un discurso que Perón da, una charla, como uno quiera, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata el 10 de junio de 1944. Esta conferencia se conoce como Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. Entonces, muchas de estas cuestiones que nosotros venimos desarrollando, Perón las va a sintetizar en este discurso en forma, digamos, magnífica, digamos. Es una conferencia que deben ser unas 15, 20 páginas como mucho, y uno encuentra una síntesis de muchas de estas ideas. Probablemente sea uno de los discursos centrales de Perón, sino el discurso quizás más significativo e importante. Aparte porque es un discurso antes de ser presidente, muy fuertemente influenciado por esto del punto de vista militar, pero que en gran medida explica todo lo que va a hacer en sus gobiernos, digamos, ¿no? O por qué hacer en sus gobiernos lo que luego va a realizar. Acá, digamos, en esta conferencia, hay un montón de cuestiones que están lejanas a lo que nosotros podemos conocer como la colonización pedagógica, que es lo que impera en la Argentina. Perón da una visión diametralmente opuesta a lo que circula en los aparatos culturales de la Argentina, ¿no? A lo que circula en los medios, lo que circula en las instituciones educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Juan, Acá se ve... y en ese marco, antes de meternos, digamos, y que sigas profundizando, pero también se da en el marco ese, el Congreso de Filosofía. ¿No fue en ese periodo también? ¿Fue mucho tiempo después? Porque me El parece que de, va muy de la mano. Bien, el Congreso de Filosofía también, claramente uno lo podría poner en como un hilván de esta cadena, ¿no? Porque el Congreso Nacional de Filosofía ya es durante el primer gobierno de Perón en el 49, pero también aparece el elemento central de la filosofía, uno de los dos, por ahí, o tres elementos centrales de la filosofía política del peronismo, que es la noción de comunidad organizada, que Perón fundamentalmente la desarrolla en ese congreso. Por eso el libro, La comunidad organizada, es, digamos, una parte del discurso que Perón, es el discurso que Perón da en el Congreso Nacional de Filosofía en el año 49. Entonces, digamos, ahí tenemos comunidad organizada que está articulada con todos estos elementos, ¿no? Perón piensa muy fuerte, es quizás el elemento central del pensamiento de Perón es la comunidad organizada. Quizás uno podría asomar la noción de tercera posición también como un elemento central también en el posicionamiento filosófico, en el desarrollo de la filosofía peronista, ¿no? Es interesante esto porque Perón es un político, un pensador, si se quiere también, profundamente creativo, crea una filosofía política propia, que responde a las necesidades argentinas, que responde a solucionar las problemáticas argentinas. Pero él, para solucionar las problemáticas argentinas, entonces no busca a ver a quién puedo copiar, sino busca soluciones nacionales a las problemáticas del país, podríamos decir, ¿no? Por eso el desarrollo de una filosofía propia. Claro, y que va atado con lo de defensa que estás contando vos, digamos, porque no podía no atar lo de la defensa, que bueno, es previo, es en el 46, pero la filosofía, todo va junto, como la industria, que lo mencionaste en el bloque anterior, digamos, son como las tres patas y se agregarían más, ¿no? Por supuesto, pero que son hilos conductores, digamos, bueno, la industria que se va generando durante todo el peronismo, pero desde una defensa nacional, digamos, no es cátedra de guerra, no, es cátedra de defensa y el discurso va ahí. Y lo que hablabas antes del consejo que se había formado era para defender a la industria nacional a través de justamente de distintos sectores de militares, pero también después de una filosofía, digamos. Me parece que son todos hilos que se tienen que ir atando porque es todo un conjunto. Y me parecía interesante atarlo. Cuando mencionabas
Lo de la cátedra, no sé por qué se me vino a la cabeza el Congreso de Filosofía. Tal cual. Y ahora cuando menciono algunas cuestiones del discurso específicamente, se va a entender mejor por qué la comunidad organizada también se articula a la cuestión de la defensa nacional, ¿no? Y también, en ese sentido, también uno puede decir, claro, que, si mal no recuerdo, José Martí, que dice, conocer es resolver. O uno podría decir, para resolver es necesario conocer. Bueno, acá tenemos conocimiento, Perón, a través de esta formación, y a partir de eso, la proposición de un conjunto de soluciones para procurar resolver las problemáticas del país, ¿no? Entonces, en este discurso se ve lo que aprendió en Europa, muy trazado por este aprendizaje y demás, la lectura de los cuadernos de Forja, los trabajos de Scalabrini Ortiz que Perón había leído, fundamentalmente Política Británica del Río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos, son trabajos de Scalabrini del año 40, donde se ve la subordinación de la Argentina con respecto a Gran Bretaña, las charlas que Perón venía manteniendo en forma diaria con Arturo Jaureche, ¿no? También los vínculos con el grupo de Alejandro Bunge, economista argentino fundamental también, que pensaba en la planificación y demás. Bueno, este discurso enciende las alarmas y tiene una fuerte crítica por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que difunde una nota crítica en los periódicos, también tiene una fuerte crítica británica, la embajada británica en Estados Unidos le envía una nota al departamento sudamericano de las relaciones exteriores británicas, donde hablan incluso de la posibilidad de que Brasil, a instancias de Estados Unidos, pudiera bombardear y destruir Buenos Aires ante estas alarmas que se encienden, ¿no? Eso aparece en un documento desclasificado. Ahora bien, Perón inaugura esta cátedra de defensa. Voy a nombrar 2 o 3 cuestiones para no hacerlo extenso del discurso, como para con eso cerrar, porque sintetiza muy bien todo lo que nosotros venimos mencionando. Hay un elemento central que lo mencionamos en la primera parte de la columna, el otro día, que es en el centro de la argumentación de Perón, lo dice él cuando comienza, está la noción de nación en armas, que es la noción desarrollada por von der Goltz, ¿sí? Perón, en esta argumentación, habla de cómo la guerra moderna ha integrado a toda la nación en cierto punto, ¿no? Porque fundamentalmente acá aparece, por ejemplo, el papel de la aviación, dice, porque la aviación no discrimina, digamos, ¿no? Quieras o no, aparece todo integrado. Y aparece entonces la necesidad de integrar a todos los sectores nacionales y vincularlos a la elaboración y a la realización de una política de defensa nacional. Para esa defensa nacional, ¿qué es necesario? Tener industrias, hacer armas propias, digamos, no depender en la fabricación de armas, no depender tecnológicamente, no depender en la fabricación de otros elementos del extranjero, que pueden ser desde elementos para alimentarse, de medicina, de cualquier elemento que en una guerra te pueden bloquear y vos podés terminar complicado en la misma, ¿no? Entonces, en esta noción de defensa nacional integral o de nación en armas, aparece la integración de todos los sectores a la cuestión de la defensa, ¿no? Digamos, la defensa no es solo militar, sino también está articulada con la cuestión social, con la cuestión política, con la cuestión económica, con la cuestión moral, etcétera, etcétera. Es decir, hay que poner en función de esa defensa todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias, el control de los medios de transporte, de las vías de comunicación, etcétera, etcétera, en función de la defensa.
esa defensa no es exclusiva militar, sino, insisto, integra a diferentes sectores e integra estos diferentes ámbitos como nombrábamos recién. La política de defensa nacional, entonces, insisto, no es solo planificada por los militares, si bien también obviamente ingresan en la planificación, es una planificación de todos los sectores. Ahora Perón dice, claro, la guerra no es deseable. Y dice, nosotros los militares lo sabemos mejor que nadie porque somos los que más sufrimos las consecuencias. Ahora bien, muchas veces no puede ser evitada la guerra, digamos. Entonces, un mundo sin conflictos es una utopía, dice él, ¿no? Está bien, puede ser lo deseable, claro, pero es una utopía. Ahora dice Perón, esto no es una posición en favor de la guerra, más bien es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tener una política de defensa nacional profunda es justamente un elemento disuasivo de un conflicto. Perón piensa que es más posible que a vos te ataquen si vos no tenés posibilidad de defenderte a que si tenés posibilidad de defenderte. Entonces, el desarrollo profundo de una política de defensa nacional no es una postura militarista a favor de la guerra, sino más bien todo lo contrario, porque es el elemento disuasivo, insisto, de un conflicto armado. Y Perón entonces dice, esta idea de guerra total, aparece también la noción que la guerra se da en el terreno, digamos, en la geografía terrestre, si se quiere, pero también se da en los mares, se da en el aire. En la Primera Guerra Mundial había ya aparecido el elemento de la Fuerza Aérea como un elemento fundamental, digamos, ¿no? Y también se da, como decíamos recién, en la esfera política, económica, financiera, moral, industrial, ¿no? Todo esto claramente puede iluminar cualquier guerra, pero si nosotros pensamos nosotros, el último conflicto armado, guerra de Malvinas, ¿no? Digamos, en esto de no haber llevado una guerra profunda en todos los ámbitos, ¿no? Ahí nombraba la cuestión financiera, algo que vos, Juan, mencionás siempre en torno a la guerra del 82, ¿no? Digamos, seguíamos pagando los compromisos externos, ¿no? La deuda. Damos el ejemplo, los ingleses nos hicieron la guerra total, nosotros solo hicimos la guerra en Malvinas, o sea, llevamos la guerra armada en Malvinas. Los ingleses nos bloquearon las cuentas, hicieron que todos los países de Europa Occidental nos bloquearan, nos boicotearan, en cambio nosotros no. También pusieron todos los medios de comunicación de Europa a trabajar en contra de Argentina, no de la dictadura, sino en contra del país. Bueno, un montón de, es decir, llevaron la guerra total, esto que estás haciendo mención, Juan. Argentina no. Tal cual. Tal cual, pero que diría, bueno, la política de esta noción de guerra total es eso, es todos los sectores, la prensa, lo financiero, ¿no? Digamos, etcétera, 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 ¿no? Y para la defensa nacional, dice Perón, lo primero y fundamental es tener un objetivo, pero no un objetivo meramente de la guerra, un objetivo como nación. ¿Cuál es el objetivo político que pretende la nación? Desarrollarse, ser una Argentina potente. Bueno, en función de eso y de proteger ese objetivo también es que se planifica la defensa nacional. Entonces, ¿de qué hay que partir, dice, para diagramar objetivos políticos? Hay que partir de la realidad. Hay que partir de la realidad de nuestro pueblo, de sus intereses, de sus anhelos, de sus esperanzas. Al fin y al cabo, los objetivos políticos de una nación lo que tienen que plasmar justamente es eso, el interés del pueblo, si uno pretende tener una política popular, digamos, ¿no? Entonces, esos objetivos también, piensa Perón, tienen que ser realizables y al fin y al cabo el objetivo general es el engrandecimiento de la patria, piensa él, ¿no? Bueno, en todo esto las Fuerzas Armadas y su preparación adquieren un lugar central, digamos, ¿no? No hay que descuidar la preparación de las Fuerzas Armadas, porque los que descuidaron la preparación y la planificación de una política de defensa siempre han pagado muy caro este error, dice Perón, ¿no? Entonces, también en esta noción, o en este discurso que hace Perón, hay un núcleo central que es el desarrollo de una política interna, no pensar solo en la cuestión externa,
sino también la interna, es decir, la cuestión social. Digo, el nacionalismo de Perón es un nacionalismo popular. ¿Por qué? Porque contiene los intereses del pueblo. Y esto también tiene que ver con la defensa, por lo menos en dos sentidos. En el sentido de tener un pueblo apto para un conflicto, ¿no? Es decir, recordemos que en la década del 30, en algún año, por ejemplo, más del 90% de los aspirantes a integrar el servicio militar eran rechazados por diferentes falencias, problemas que tenían en su salud, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, tener un pueblo apto para la guerra, digamos, bien comido, formado, culturalmente, etcétera, etcétera, resulta fundamental. Y también resulta fundamental, dice, nosotros en la política de defensa nacional, dice Perón, a mí esto me parece muy interesante, dice, tenemos un argumento más en torno a la justicia social. ¿Por qué? Porque si vos no tenés justicia social, es decir, si no tenés integrados a todos los sectores sociales, si no tenés, dice Perón, si no tenés la felicidad de un pueblo feliz, digamos, difícilmente ese pueblo se pueda comprometer. ¿Por qué? Porque no se siente integrado a la comunidad organizada o a la comunidad nacional. Recapitulando esto, ¿qué sería? Explicado de otra forma. Perón dice, ¿cómo vos le vas a pedir a alguien que defienda a una nación que no lo integra, que lo deja fuera, que lo excluye, ¿no? Que lo tiene sumido en la miseria? Entonces Perón dice, la defensa nacional aparece como un argumento más para asegurar la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? O sea, tener la justicia social es un elemento central, insisto, para integrar toda la comunidad nacional y poder comprometerla en una defensa nacional, porque al fin y al cabo los pueblos defienden lo que quieren, lo que le tienen aprecio, y si algo no lo integra, no le va a tener aprecio, no le va a tener amor probablemente, ¿no? Ahí se ve la influencia del coronel Cernadas, ¿no? Esto lo tratabas mucho, como para Cernadas esto era fundamental, la inclusión para la defensa y también para, inclusive, bueno, vos lo has tratado, lo voy a llamar de esta manera, ataques psicológicos de afuera para la división de los pueblos, bueno, la influencia es de poder estar todos unidos, pero para poder estar todos unidos, el Estado tiene que estar presente, la justicia social, todo esto. Lo estoy diciendo en otras palabras, de otra manera, pero era parte de lo que decía justamente Coronel Cernadas, uno de los maestros de Perón, como has tratado en la primera parte de esta columna. Tal cual, Juan, es tal cual. Hay una influencia muy fuerte ahí de Cernadas en torno a estas cuestiones, digamos, ¿no? Entonces Perón, digo ya para ir cerrando, Perón piensa la necesidad, pregona, digamos, la necesidad del desarrollo de una política nacional en virtud de dejar atrás el país semicolonial, dependiente, agroexportador, y pasar a la Argentina ser un país fuertemente industrializado, y en esa política de industrialización, con justicia social, en el logro de la independencia económica, todo eso se vincula también a la política de defensa nacional. Todo eso es parte también de una política de defensa nacional, ¿no? Por eso la exigencia de tener una defensa nacional óptima, dice Perón, contribuye al engrandecimiento de nuestra patria y también contribuye a la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Yo para cerrar, con una frase de Perón que menciona un poco cómo es esto, cómo se articula esta idea de defensa nacional vista desde un punto de vista integral, ¿no? Bien, ahí, Juan, con eso vas a cerrar, así te doy pie, hacemos el cierre, porque también cuento, Juan cierra sus columnas con frases de los autores que nos desarrolla aquí en Malvinas Causa Central. Recuerdo que todas las columnas de Juan Godoy de esta temporada, la temporada anterior, están en canal de YouTube y están en el Spotify de Malvinas Causa Central. En Spotify nos encuentran así, Malvinas Causa Central. En YouTube, Observatorio Malvinas UNLA. Allí están todas las columnas de esta temporada, la anterior.
todo el resto de las columnas que Juan viene desarrollando hace varias temporadas en este programa, la encuentran, por ejemplo, en la página de Juan. Estoy por decir mal el nombre, Juan, de tu página, Patria y... Es Patria sí, Colonia no. Bien, lo estaba por decir bien. ¿No la usas tú? Ahí está. Entonces, pero si no, en las redes sociales de Juan Godoy, de Malvinas Causa Central, nos piden todo el material y están las columnas que Juan viene desarrollando hace tiempo. Ahora fácil, se encuentra también en Spotify y en Malvinas Causa Central, Spotify y YouTube. En Radio CUT, allí también ponen Radio CUT, Malvinas Causa Central, van a encontrarlas, por ejemplo, columnas anteriores. Juan, antes que cierres, agradecerte por esta 9ª temporada de nuestro programa. Aprendemos muchísimo de vos, fundamental en este recorrido que vamos contra la desmalvinización y en la defensa nacional que vamos haciendo desde este humilde programa. Así que agradecerte por esta temporada. Nos veremos la temporada que viene, que es la temporada 10, y además 40 años del conflicto. Será un año especial para todos y todas, con muchísimo laburo, así que allí estaremos nuevamente con Juana aquí, pero bueno, cerrando esta 9ª temporada, Juana, agradecerte. Insisto, también hacemos radio para quien nos está viendo en YouTube o Spotify, sepan disculpar, pero Juan, muchísimas gracias. Será hasta la temporada que viene. Juan Godoy, doctor en Ciencias en Comunicación, sociólogo, autor de 4 libros, uno mejor que el otro. Se pelean por ser mejores los libros de Juan, es así, es muy difícil poner, este es mi preferido, sobre Forja, la guerra de la Triple Alianza, contra el Paraguay, ¿no? Esa masacre lamentable que al pueblo paraguayo, sobre las Fuerzas Armadas, y volver a las fuentes, que son distintos autores del pensamiento nacional. Juan, me callo y te doy para que cierres la columna de hoy. Bueno, antes, digamos, de la frase, gracias a vos, Juan, digamos, por el espacio siempre, para estar charlando de estos temas y demás, para intentar de poner en la mesa de discusión, problemáticas y demás. Yo, además de participar del programa, soy oyente del programa, que también aprendo mucho fundamentalmente sobre todas estas cuestiones, que están todo vinculado, como nosotros vamos viendo, ¿no? La defensa, Malvinas, el Atlántico, digamos, no sé, el Paraná, que estuvo muy presente este año, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Todas las temáticas, así que un gusto, siempre un placer estar. Así que gracias a vos, Juan, y también a todos los compañeros y demás, compañeras que participan, digamos, del armado del programa y demás, que siempre es fundamental para que todo salga bien. Y bueno, y Perón decía justamente como parte en el medio de esta conferencia, significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar, muy recomendable para leerla, se encuentra por internet muy fácilmente, por cualquier buscador. Insisto, es algo no muy largo y es fundamental. Y Perón dice ahí, en un momento dice, sintetizando esta noción de nación en armas, dice: un país en lucha puede representarse por un arco correspondiente con su flecha, tendido al límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, y apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la última expresión de su energía y poderío. Ahí estamos, muchas gracias.